Hábito 5. Pase del dicho al hecho. Usted realmente no ha aprendido hasta que su conocimiento es puesto en práctica. Just do it. Hazlo y solo hazlo. Probablemente haya escuchado este eslogan de Nike. Es uno de los más famosos en la historia de la publicidad. La primera vez que el mundo escuchó esa frase fue en un comercial de televisión en 1988, protagonizado por un histórico deportista de 80 años, Walt Stack. En el comercial, el octogenario se movía con pesadez, sin camisa, por el Golden Gate Bridge. Corrió 17 millas todas las mañanas. Le decía a la audiencia sin perder su ritmo: la gente me pregunta qué hago para que no me repiqueteen los dientes cuando hace frío. Continuaba. Un momento después replicaba con ironía: los dejo en casa. La escena luego pasa al mensaje en blanco y negro: just do it. Solo hazlo. El comercial era peculiar, simpático y motivador. Dejaba a los televidentes pensando en que si un anciano de 80 años podía hacerlo, ellos también. Junto con otros muchos comerciales de Nike subsiguientes, presentaba la historia de un héroe que trabajaba duro para vencer la adversidad y finalmente salía victorioso contra un enemigo intimidante. Sin embargo, este adversario no siempre era un enemigo literal, sino que por lo general se trataba del mismo héroe. Él debía vencer su propia indecisión, inactividad, temores y excusas para triunfar. La idea resonaba profundamente en las personas. Las palabras "solo hazlo" son simples y verdaderas. Cualquier cosa que deba hacer, debe hacerla ahora mismo, sin más excusas. Cuando haya algo que hacer, sea proactiva y solo hágalo. El problema con las mujeres débiles de Éfeso es que no estaban haciendo nada. Recibían información, pero no aprendían. Hablaban mucho, pero no daban el ejemplo. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Sus conocimientos no transformaban sus corazones, no las impulsaban a crecer y progresar. Sus vidas espirituales estaban estancadas. Se encontraban en el mismo lugar en donde habían estado el año anterior y el anterior año a ese y el año anterior a ese. Los mismos problemas, las mismas cuestiones, daban vueltas sin llegar a ningún lado. ¿Alguna vez se sintió así? Si usted vive en los estados del sur o cerca del Ecuador, puede que no esté familiarizada con la expresión patinar las ruedas. Vivo en una región de Canadá que está cubierta de nieve durante varios meses al año. Aquí los autos comúnmente patinan las ruedas. Esto sucede cuando se acumula la nieve en la calle y su auto se queda atascado y cubierto de nieve y las ruedas permanecen encajadas en un surco de hielo. Cuando presiona el acelerador, las ruedas giran furiosamente, pero su vehículo no se mueve. El velocímetro quizá indique que está conduciendo a 50 millas por hora, pero realmente no está yendo a ninguna parte. Para solucionar el problema, debe quitar la nieve de alrededor de las ruedas, arrojar un poco de arena o gravilla a fin de lograr algo de tracción y pedirle a algunos espectadores, preferentemente a algunos fortachones, que le ayuden a empujar su coche fuera del surco. Siempre aprendiendo, pero nunca haciendo. Las mujeres de Éfeso estaban estancadas en un surco espiritual. Eran oidoras, pero no hacedoras. Consumían toda clase de información espiritual, pero no se mostraba en ponerla en práctica, o no se molestaban en ponerla en práctica. Esto era así a pesar de que estas mujeres habrían tenido acceso a una menor cantidad de recursos cristianos de los que tenemos hoy. En la actualidad, con la accesibilidad de libros impresos y en línea y el conocimiento del Internet, tenemos acceso a una cantidad asombrosa de enseñanzas. Los traductores han publicado cerca de 900 traducciones al inglés y paráfrasis de la Biblia desde que Tyndale imprimió el primer ejemplar en 1526. Amazon actualmente tiene más de 80,000 títulos de libros cristianos y en iTunes se publican más de 1,000 podcasts cristianos. Y luego tenemos YouTube, GodTube, revistas en línea, redes sociales,
blogs, páginas web de iglesias, sermones, transmisiones de conferencias y webcasts, sin mencionar la radio y la televisión. Nunca antes las personas han tenido acceso a tanta enseñanza cristiana. Si bien la abundancia de recursos cristianos es sin duda algo positivo, también hay un lado negativo. Esta disponibilidad ha conducido al mismo problema del consumismo cristiano que era tan frecuente entre las mujeres de la iglesia de Timoteo. Lamentablemente, nuestras iglesias están llenas de personas que han escuchado lo que la Biblia dice, pero no han aplicado las enseñanzas a sus propias vidas. No creo estar exagerando. Las estadísticas revelan que hay muy poca diferencia entre el practicante promedio y el que no lo es cuando se trata de la mayoría de las creencias y conductas morales. Hace varios años me senté a la mesa con un pastor francés canadiense, el cual se lamentaba por lo que había observado en algunos jóvenes que regresaban a sus iglesias locales después de pasar 4 años en la escuela bíblica. Con su marcado acento de Quebec, ademanes y expresiones faciales, decía lamentándose: los enviamos con corazones así, los brazos también extendidos, y con mentes así, los dedos apretados, y regresan con sus mentes así, los brazos bien extendidos, y sus corazones así, los dedos apretados. Él no estaba en contra de las escuelas bíblicas. Era un gran promotor de la educación cristiana. Estoy segura de que estaría de acuerdo en que existe un valor enorme en obtener una educación teológica. El problema no radicaba en que los jóvenes estudiaran la Biblia. El problema era que no permitían que la palabra los cambiara. Recibían mucha información, pero experimentaban poca transformación. Sus cerebros aumentaban mientras que sus corazones se encogían. La situación no ha cambiado mucho. Hace poco una amiga me comentó acerca de una joven que estaba extremadamente emocionada por ir a la escuela bíblica. Cuando llegó, quedó sorprendida y decepcionada al descubrir que la mayoría de los estudiantes se acostaban con cualquiera, contaban chistes sucios, miraban películas para adultos, andaban en chismes, traicionaban, aceptaban el punto de vista de la cultura sobre la fluidez de género y el matrimonio con personas del mismo sexo. Esos jóvenes estudiaban teología y la palabra de Dios, conocían la jerga cristiana, sabían la diferencia entre el arminianismo y el calvinismo, podían darse cuenta de si alguien estaba a favor de 3, 4 o 5 puntos. Podían debatir acerca del complementarismo versus el igualitarismo. Estaban también instruidos en cristología, soterología, eclesiología, escatología, hermenéutica y exégesis. Por supuesto, asistían a todas las mejores y más grandes conferencias cristianas y eran atraídos a los blogueros cristianos de alto perfil como hormigas a un picnic. Al igual que las mujeres de Éfeso, estaban siempre aprendiendo. No obstante, de alguna manera, todo ese aprendizaje no había transformado sus corazones ni cambiado sus actitudes y comportamientos. Eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Se estaban volviendo cada vez más religiosos, pero no más justos. Si vamos a ser mujeres fuertes, necesitamos formar el hábito de poner en práctica lo que aprendemos. Jesús dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. La verdadera obediencia requiere oír y hacer. Jesús condenó a los fariseos de su época que se presentaban a sí mismos como religiosos sabiondos, mientras que sus corazones estaban alejados de él. Los fariseos eran eruditos y educadores cristianos, no eran sacerdotes levitas. Se asemejaban más a una sociedad teológica religiosa de maestros y profesores de la ley. Su interés principal era enseñarles a las personas comunes cómo aplicar la Torá, los profetas y las tradiciones orales judías a sus vidas diarias. Los fariseos eran reconocidos por su conocimiento religioso. Estaban comprometidos con el estudio y aprendizaje y la enseñanza de las Escrituras y participaban en debates académicos. Sin embargo, muchos de ellos poseían tanta información y estaban tan obsesionados con discutir los puntos más sutiles de la ley que terminaban yendo en contra de las mismas cosas que Dios quería que hicieran.
Este problema se extendió de tal manera que algunos escritores de los evangelios usaban los términos fariseos e hipócritas, farsantes religiosos, casi de manera intercambiable. El gran conocimiento de los fariseos no siempre se traducía en las acciones o actitudes correctas. ¿Cómo podemos evitar el problema de estar siempre aprendiendo pero nunca haciendo que tenían los fariseos, las mujeres débiles de Éfeso y tantas personas en la iglesia hoy en día? ¿Cómo podemos dejar de girar nuestras ruedas y salir de nuestro surco espiritual? Un buen lugar para comenzar es examinando nuestras vidas en caso de que también seamos hipócritas.